No sé si os habéis fijado, pues cómo se queda liberado el salón cuando se da paso a los niños a su programa infantil. Esta iglesia es una iglesia con vocación hacia los niños. Tenemos muchísimos, no sé si habíais caído en esto. Tenemos como unos 50, 60 niños todos los viernes en nuestro programa de Uniteca. Son unos cuantos, pero no nos llegan, ¿eh? Tenemos los domingos entre 30 y 40 niños también, que los atendemos con el programa de escuela dominical, pero no nos llegan tampoco. Y entonces programamos una actividad como la que vamos a celebrar mañana, la Superuni, para atender entre 60 y 70 niños, porque yo creo que a nuestra iglesia le encantan los niños, y a quién no, ¿eh? Pero especialmente a nuestra iglesia. Tenemos incluso hermanos en la iglesia que le gustan tanto que los tienen de 3 en 3. Así que realmente yo creo que tenemos vocación por los niños. Los niños son preciosos, dan un poco de guerra, ¿verdad? ¿Dan un poco de guerra a los niños o no? Tengo un amigo que hace 4 años tuvo a su primer y único hijo, hace 4 años, y al cabo de una semana de tenerlo me encontré con él y tenía unas ojeras que parecía el hombre del antifaz negro. Le dije, ¿qué tal con el bebé? Dice, si pudiera lo devolvía. Hace nada, la semana pasada, el Día del Padre, justo hablé con él, ya pasaron 4 años, le digo, ¿qué? ¿Aún sigues pensando en devolverlo? Me dice, no, ahora lo alquilo por horas. Dan un poco de guerra, pero nos encantan los niños. Son una alegría realmente. Y muchas veces pensamos y soñamos con que los niños no creciesen, ¿verdad? Que son tan bonitos en esa etapa infantil cuando uno los tiene con... No sé, a cada uno le gustan a una edad. A mí me gustan mucho cuando tienen entre 2 y 4 años, que están empezando a hablar, que lo tocan todo. A mí me encantan y muchas veces uno piensa, ¿quién nos diese que los niños se quedasen en esa etapa estancados, ¿verdad? Bien. Qué bonito sería, qué alegría sería que se quedasen ahí y no creciesen. Pero a la vez también nos damos cuenta que esto sería una tristeza y que esto sería una pena. Que si un niño no crece y se queda estancado después de 15, 20 años, eso es una tristeza. Y entonces entendemos que los niños tienen que pasar esa fase y tienen que crecer y tienen que madurar. Que después de 10, 15 años los niños ya no pueden seguir siendo bebés. Tienen que empezar la vida adulta. Y esto no solo pasa a nivel natural, esto también pasa a nivel espiritual. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, pues dice la Biblia que en ese momento nacemos de nuevo y nos convertimos en bebés espirituales. Y a mí me encanta esto y me encanta porque trabajo mucho con los recién convertidos. Y justo cuando viene alguna persona y me dice, oye, mira, le entregué mi corazón a Cristo y fíjate, ahora estoy sintiendo cosas aquí en mi corazón. Y entonces yo le tengo que explicar que lo que siente es que el Espíritu de Dios ha venido sobre su vida y que ahora pues no está solo, que el Señor está en él. Y le empieza a explicar pues los primeros pasos que tiene que dar para ir avanzando. Y es muy bonito, me encanta, se lo digo a todo el mundo, fijaros, esta persona se entregó a Cristo, vino a hablar conmigo y es una alegría. Pero a la vez es muy triste si después de 15 años aún esa persona viene a preguntarme, ¿qué es lo que me está pasando? No sé, no entiendo, tengo aquí unas sensaciones. Porque igual que en el plano natural, en el plano espiritual necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos. Es ley de vida, igual que en el plano natural, con el paso del tiempo necesitamos ir creciendo, en el plano espiritual, con el paso del tiempo necesitamos ir creciendo y necesitamos ir desarrollándonos. Pero yo lo que veo que esto, que debería de ser ley de vida y que debería de ser natural, en el plano espiritual no es tan frecuente o no es tan matemático. Y si vosotros os fijáis en el Nuevo Testamento, muchas de las cartas están escritas con este fin,
con el fin de alentar a los creyentes a crecer y a desarrollarse en su fe. Están escritas con la intención de decirle a los creyentes que tienen que madurar. No sé cuántos recordáis el mensaje de Primera de Corintios, que empieza así, ¿verdad? Empieza Pablo diciendo: debería de hablaros como a espirituales, pero no puedo hacerlo porque sois niños. Ya deberíais de ser adultos, pero aún seguís siendo niños. Y entonces les empieza a explicar y a decir por qué son niños y cómo deberían de hacer para convertirse en adultos. El crecimiento espiritual es algo esencial, es algo que debemos de afrontar, pero que muchas veces pues no se da en nuestras vidas. Pasan los años y envejecemos como creyentes, pero no maduramos como creyentes. Envejecemos, pero seguimos siendo niños espirituales. Y esta mañana me gustaría simplemente introducir este tema del crecimiento espiritual. Vosotros estaréis preguntándoos, ¿y esto tiene algo que ver con el día que estamos celebrando hoy? ¿Qué día es hoy? Domingo de Ramos, o en otros contextos se le llama el Día de la Palma. ¿Tiene algo que ver con esto, con el Domingo de Ramos? Bueno, lo dejamos ahí en suspense y luego vemos si tiene algo que ver. Pero en principio vamos a hablar sobre qué debemos de hacer para crecer espiritualmente. Y para hablar de este tema vamos a leer un pasaje que se encuentra en la epístola de Hebreos. Una epístola que tiene una enseñanza profundísima. Una epístola que nos habla de Jesús como el sumo sacerdote definitivo para nuestra fe. Y el autor, que no sabemos quién es, el autor de Hebreos, está desarrollando este tema tan profundo acerca de la divinidad de Cristo y acerca del ministerio de Cristo allá en los cielos, y de repente hace un alto en su escrito para exhortarnos. A ver si esto va. Ahí está. Para exhortarnos para exhortar a sus lectores acerca de que deben de crecer espiritualmente. Les está explicando algo profundísimo, pero algo le hace parar y decir: bueno, yo estoy explicando todo esto, pero a lo mejor ellos no son capaces de seguirme porque están en una etapa demasiado infantil. Y entonces hace un alto para exhortar a sus lectores y para decirles que deben de crecer espiritualmente. Y en esta exhortación que él hace vamos a encontrar algunos consejos para crecer espiritualmente. Dice así, Hebreos 5, bueno, lo tenéis en la pantalla. Sobre este tema tenemos mucho que decir. ¿Sobre qué tema? Sobre el tema de Jesucristo como sumo sacerdote, oficiando en el cielo, en el tabernáculo celestial, en la presencia de Dios. Un tema denso, profundo. Tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque, fijaros, lo que os entra por un oído os sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberíais de ser maestros y, sin embargo, necesitáis que alguien vuelva a enseñaros las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitáis leche en vez de alimento sólido. Y el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y continúa diciendo: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Viene hablando acerca de un tema profundísimo y de repente el autor se da cuenta de que su audiencia quizás no sea todo lo madura que debería de ser para entender lo que él está explicando, y quizás de esa manera ellos puedan perder
o dejar de prestarle atención a su escrito, y entonces les tiene que hacer una exhortación a que se esfuercen por madurar y por crecer en su fe. Y de este texto vamos a extraer algunos consejos que nos llevan o que nos ayudarán a crecer espiritualmente. Para crecer, hay una canción por ahí que dice: comer, comer, para crecer. ¿Sí? Pues para crecer necesitamos antes de nada comer. Necesitáis leche en lugar... A ver esto. ¿No entra? Ahí está. Le cuesta. Necesitamos comer. Una de las cosas que vemos que hace que los niños crezcan es ¿qué? Es comer, es alimentarse de la leche de la madre. Hace poco celebrábamos el baby shower de Jaden. Nació con 3 kilos, a los 4 meses lo vi y tenía 9 kilos. En 4 meses había triplicado su tamaño. ¿A fuerza de qué? A fuerza de comer. ¿Cómo sería la cosa si siguiésemos con ese metabolismo, verdad? Triplicó su tamaño. ¿Cómo? Comiendo, alimentándose. A nivel natural necesitamos alimentarnos para crecer, pero a nivel espiritual, pues también. Y esto nos hemos cansado de explicarlo por activa y por pasiva, pero para crecer espiritualmente necesitamos alimentarnos. ¿Alimentarnos de qué? ¿Alimentarnos de qué? De la palabra de Dios. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nosotros le enseñamos a la gente constantemente que tienen que venir a escuchar la palabra de Dios, que tienen que leer en sus casas la palabra de Dios, que tienen que estudiar la palabra de Dios, que tienen que meditar y reflexionar en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para así poder crecer. Ahora, yo creo que esta idea está bien, pero no está completa. Yo creo que leer, escuchar, estudiar la palabra de Dios no es comer. Fijaros que los hebreos, a los que el autor les está escribiendo, ellos escuchaban, pero eran gallegos, porque le decían: predícame, Eufrade, porque por un oído me entra y por otro me sale. Ellos escuchaban. Conocían la palabra, pero eso no les alimentaba. La escuchaban, pero no la comían. Porque escuchar la palabra de Dios no es comerla. Escuchar simplemente la palabra de Dios, eso no es lo que nos alimenta. Jesús dijo esto. Yo no sé por qué va tan mal ahora. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Alimentarnos de la palabra de Dios no es saber las cosas, no es conocer las cosas. Alimentarnos de la palabra de Dios es cumplir lo que Él nos enseña, cumplir lo que Él nos dice. Eso es lo que produce el efecto en nuestra vida. Nos volvemos bienaventurados no por conocer la palabra, nos volvemos bienaventurados cuando cumplimos la palabra. Y nosotros hemos llegado a ese punto de que, bueno, lo que es importante es no perderse los estudios y estar y tener una lectura diaria. Eso es muy importante. Pero el efecto no lo produce conocer. El efecto lo produce cumplir. Mira, si tú estás enfermo, a ti no te ayuda a conocer la medicina, simplemente. Si tú estás enfermo con que te digan: mira, tú lo que te tienes que tomar es esto, a ti eso no te sirve. Si tú estás enfermo, a ti no te sirve simplemente tener la medicina. Si
Si tú estás enfermo, a ti lo que te cura es tomarte la medicina. Tomártela es lo que produce el efecto. Os veo muy serios, parece que esto no es lógico. Pero esta es la verdad. Nosotros necesitamos tomarnos la palabra. Nosotros necesitamos cumplir la palabra. Y esto es lo que nos hace crecer. Esto es lo que nos hace desarrollarnos. Está bien escucharla, está bien leerla y estudiarla, pero si por un oído nos entra y por otro nos sale, eso no nos lleva a ningún tipo de crecimiento. Hace una semana teníamos un estudio para el grupo de adolescentes acerca de las redes sociales. Fenomenal, fantástico, súper interesante el tema. Está sobre la mesa, es el mundo de los adolescentes. No solo el mundo de los adolescentes, es el mundo de muchos adultos, ¿verdad? Mucha gente está en las redes sociales y mucha gente no sabe usar de forma sana las redes sociales. Y entonces tuvimos un estudio, por cierto, no lo aprovecharon todos los que podrían haberlo aprovechado, solo tuvimos pues un grupito reducido que fue al estudio, pero bueno, allí nos juntamos 100 adolescentes y fue 100 adolescentes, me metí ahí en medio, fijáis como... Y después del estudio y de hablar sobre las redes sociales y sobre el efecto que producen, el chico que daba la charla, él desglosó allí una serie de consejos que podríamos aceptar para mejorar nuestra práctica o para mejorar nuestra función de usuarios en las redes sociales, ¿no? Pues allí se hablaba de pensar muy bien las fotos que vas a subir, porque esas fotos una vez que las subes pierdes el control sobre ellas, no aceptar a todo el mundo que te pide amistad, sino solo aceptar a aquellos que conoces. Y bueno, cada uno fue dando su consejo y se expusieron allí como ejercicios, ¿verdad? Como 12 ejercicios para que tú desarrolles alguno de ellos. Recuerdo que yo di una idea y la idea que yo di es justamente porque tengo un problema con ello y es la de limitar el tiempo y el espacio. Limitar el tiempo porque ¿cuánto tiempo pasamos en las redes? Y limitar el espacio porque ahora mismo uno pues coge el teléfono en cualquier momento, en la comida, en la cena, en cualquier lugar, ¿verdad? Coges el teléfono y te sumerges ahí en las redes. Entonces habría que tener pues un protocolo de uso y proponíamos, ¿verdad? Limitar el tiempo y los espacios de uso. Y ahí pues había como 12 posibilidades y el conferenciante dijo, bueno, pues la idea es que ahora tomes uno de estos consejos y lo lleves a la práctica. Aquí hay algunos adolescentes que estuvieron allí. ¿Alguien tomó alguno de los consejos para llevarlo a la práctica? A ver, que levante la mano. Uno, ¡ey! Uno, yo también. Porque esto de las redes sociales no es solo de ellos, Lo de las redes sociales nos ha cogido desprevenidos a todos y uno no sabe cómo manejarlo, ¿verdad? Y entonces yo me propuse, además es que fui el que dio el consejo, me propuse no llevarme el móvil a la cama. Dejarlo. Yo no sé cuántos os lleváis el móvil a la cama y lo último que veis en la noche son las redes sociales y lo primero que veis por la mañana son las redes sociales. Bueno, pues yo llevo toda la semana sin llevarme el móvil a la cama, utilizando el despertador, pues el de siempre, el analógico o lo que sea, pero resulta que empiezo a levantarme por las mañanas y empiezo a ver a Poli y digo, yo no sé por qué, pero me siento súper descansado, súper relajado. Yo tenía mucha tensión en los ojos y yo no sé por qué, pero como que he descansado mejor. Y hasta que empecé a pensar y dije yo, hombre, a lo mejor esto tiene algo que ver. Claro, Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados, felices y relajados estaréis si las hiciereis. El efecto no viene como resultado de saber. Tenemos un montón de conocimientos. No viene como resultado de conocer.
El efecto lo produce el cumplir, el hacer. Y para crecer espiritualmente tenemos que recuperar la dinámica de no conformarnos con conocer, sino de cumplir. Cumplir con lo que Dios nos diga, cumplir con lo que el Señor nos enseña. Así que el primer punto, para crecer espiritualmente, necesitamos comer. Lo siguiente, para crecer espiritualmente, lo siguiente que necesitamos es relacionarnos. Necesitamos buenas relaciones, necesitamos construir una red de relaciones. Dice el autor, necesitáis de otro. Necesitáis que alguien os vuelva a enseñar. Necesitamos a otro. Necesitamos relaciones. Es más, ahí tenéis la foto. ¿Qué será de ese niño así solo, abandonado en el banco? ¿Sobrevivirá? ¿Qué pensáis? Difícilmente puede sobrevivir un recién nacido solo. Necesita una red de relaciones, necesita unos padres que le cuiden y un entorno, ¿verdad?, social donde desarrollarse. Es más, yo no sé a cuántos os suena el nombre Víctor de Ayerón. ¿A alguien le suena? Este es el caso más documentado que se conoce de un niño salvaje. Es un niño que se perdió o lo abandonaron cuando era muy pequeñito y se perdió por los bosques de Ayerón en Francia y estuvo durante años perdido, vagando solo y saliendo adelante solo como pudo y lo encontraron cuando tenía 12 años, a principios del 1800, del siglo XIX, lo encontraron totalmente desgarbado con 12 años, caminando sobre sus 4 extremidades. Y desde que lo encontraron se volvió un fenómeno de estudio y los psicólogos sociales empezaron a trabajar con él. Tenía 12 años, apenas medía 1,30. Y ese niño que no tuvo un entorno social donde desarrollarse, nunca consiguió hablar, por mucho que trabajaron con él. Nunca consiguió insertarse socialmente. Nunca consiguió tener una vida normal. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado con la necesidad de relacionarnos los unos con los otros. Y sin las relaciones que necesitamos, no conseguimos desarrollarnos sanamente, no conseguimos madurar. Y al igual que en el plano natural, Dios nos ha provisto de una familia, en el plano espiritual, Dios también nos provee de una familia espiritual que es ¿qué? La iglesia. Y nosotros necesitamos de ella para crecer espiritualmente. Necesitamos de su calor, necesitamos de su cuidado, necesitamos de su cercanía. Y independientes de la iglesia, tenemos difícil el sobrevivir y tenemos difícil el desarrollarnos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sabes? Pablo, cuando le reprocha a los corintios y les dice que son niños espiritualmente y que no han crecido, se lo dice en base a un argumento. El argumento que Pablo utiliza para decirles que no han crecido, ¿sabéis cuál es? El que no han desarrollado relaciones. El que están enfrentados los unos con los otros. El argumento es que tienen pleitos los unos con los otros y divisiones y no tienen relaciones sanas los unos con los otros y eso los convierte en niños espirituales. Ese es el argumento que utiliza Pablo. Sois niños por cuanto hay celos, envidias y divisiones entre vosotros. La actitud que tenían era de niños compitiendo los unos con los otros, dice Pablo. Por cuanto uno dice que es de Pablo y el otro de Apolos, ¿no sois niños? ¿Qué hacen los niños?
Justamente esto, competir los unos contra los otros, ¿verdad? Dicen, no, mi padre es mejor, no, el mío, no, el mío, no, el mío. Esto era lo que hacían los corintios. No, yo soy de Pablo, que es mejor, no, Apolos es mejor, no, Pablo, no, Apolos. Estaban así compitiendo. Y frente a esta actitud de competición, Pablo muestra su ejemplo como una actitud totalmente diferente, una actitud madura. Y Pablo les dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Y dice, se presenta a Pablo, se presenta él y presenta a Apolos, no en función a la competición del uno contra el otro. Dice, nosotros simplemente somos colaboradores al servicio de Dios. Fijaros cuál era la base de la relación de Pablo con los demás creyentes. Pablo no competía con los demás, porque eso es lo que hacen los niños. Pablo colaboraba con los demás, porque eso es lo que hacen los adultos. Mientras haya entre nosotros ese espíritu competitivo, somos niños. Si pensamos que lo importante soy yo y el destacar por encima de los otros, y el quedar bien y el que se me vea a mí más que al otro, eso nos vuelve niños espiritualmente. Lo que nos hace adultos es desarrollar ese espíritu colaborador que estrecha nuestras relaciones. Tenemos que superar esa actitud de yo gano y tú pierdes, o tú ganas y yo pierdo, para desarrollar la actitud de Pablo, que es la de si tú ganas, yo gano, si tú pierdes, yo pierdo. Esto lo dice un poco más adelante en 1 Corintios 12. Si uno de los miembros sufre, los demás también sufren con él. Y si uno recibe honor, los demás también se alegran con él. Esa es la base para las relaciones sanas. La base para nuestras relaciones sanas y adultas es ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar contigo? ¿Qué puedo hacer yo para que tú mejores? Porque si tú mejoras, yo mejoro. Porque si tú sufres, yo sufro contigo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Voy a ir más rápido y aquí simplemente ver cómo en Hebreos mismo se nos hace esta exhortación a tener relaciones, a reunirnos, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, no dejando de reunirnos, no dejando de relacionarnos, como acostumbran a hacerlo algunos miembros de la Iglesia. Se habían despreocupados de reunirse y habían decidido vivir su fe independientes, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a los otros. Y esta expresión, unos a otros, alelón, se repite 54 veces a lo largo del Nuevo Testamento. Es algo muy importante, el compartir los unos con los otros, exhortarnos, animarnos, consolarnos los unos a los otros. Nos desarrollamos cuando nos relacionamos. Y por último, para crecer necesitamos evolucionar. Necesitamos evolucionar. Los niños crecen cuando evolucionan en su pensamiento. Si se quedan en contar con los dedos y tienen 20 años y van a la tienda y déjame contar con los dedos, ¿qué pasa? Bueno, ahora cuentan con los dedos, sacan la calculadora, o sea que no. Pero tienen que evolucionar, ¿verdad? No se tienen que conformar con aprender a sumar y restar, tienen que ir más allá, multiplicar, dividir funciones y todo esto que estamos viendo, ¿verdad?
En fin, tienen que evolucionar y para crecer necesitamos evolucionar. Dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos, evolucionemos. Necesitamos avanzar. En nuestra vida cristiana necesitamos avanzar constantemente. Déjame decirte una cosa, en lo espiritual, si te detienes, no te estancas, retrocedes. Si te detienes, no te estancas, no te quedas como estás, retrocedes. Retrocedes. Hace unos cuantos años, aunque no se me nota, hace unos cuantos años me matriculé en el gimnasio, no se me nota, ya lo sé, hay muchos con cara de sorpresa. Y voy, hago aeróbicos y estoy 40 minutos ahí, en 40 minutos sudando, 2 kilómetros de elíptica y hago casi 2,5 kilómetros, 3 kilómetros, 20 minutos, bueno, no es mucho tampoco, 2,5 kilómetros de cinta, corriendo, ahí sudo, y bueno, salgo muy contento, no hice mucho, no hice nada, veo a los otros, procuro no ver a nadie, pero de repente llegan etapas en las que me relajo, yo no sé, aparecen campañas, actividades, y dejo de ir por semanas, ¿verdad? Cuando iba, corría los 2,5 kilómetros, 3 kilómetros, pero cuando me relajo y vuelvo, ¿creéis que me mantengo ahí? ¿Creéis que me mantengo ahí? ¿Que me pongo la cinta y vuelvo a coger rápidamente? ¿Qué va? La mitad. Y para eso llorando. Porque si te detienes, no es que te mantienes, retrocedes. Por eso necesitamos evolucionar y avanzar. Y aquí el autor menciona una serie de doctrinas en las que ellos se habían estancado. Doctrinas elementales que a mí me gustaría repasar. Son elementales, yo sé que todos las vais a conocer, que todos las vais a dominar, pero yo me pregunto si muchos de nosotros nos hemos estancado en esas doctrinas o ni siquiera hemos llegado a ellas, porque a veces te sorprendes y ves a la gente y piensas que lo elemental lo conocen y a veces ni siquiera han llegado a lo elemental o simplemente se han quedado en eso elemental. Y lo que dice este autor, que yo le iba a llamar Pablo, pero no sabemos si es Pablo o quién es, dice que tenemos que evolucionar y no quedarnos estancados en doctrinas como el arrepentimiento de las obras muertas. ¿De qué habla el arrepentimiento? El arrepentimiento habla de abandonar un estilo de vida, el estilo de vida de pecado, abandonar ese estilo de vida. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Es un giro de 180, no 360, 180 grados. Voy caminando hacia allí, me arrepiento y me doy la vuelta y camino hacia el otro lado. Es abandonar una serie de conductas, es cambiar. Esa doctrina es la que nos introduce en la fe, ¿verdad? Y esa doctrina da lugar a una serie de testimonios preciosos, unos testimonios que escuchábamos hace años y que eran preciosos, que ahora cada vez se escuchan menos. Eran testimonios dramáticos donde la gente contaba su conversión al Señor y empezaban diciendo: yo era y ahora no soy. Me arrepentí, me di cuenta de que hacia allí no era y cambié de dirección, y escuchabas el yo era, pero ahora no soy. Y yo cada vez escucho menos testimonios de este tipo. Menos conversiones reales que empiezan con un arrepentimiento genuino, que no significa llorar unas lágrimas de quebrantamiento de emoción, sino que significan un cambio real, un cambio verdadero. Un abandonar ciertas prácticas y ciertas conductas para vivir una vida nueva. Muchos de nosotros no hemos llegado ni siquiera a ese nivel. ¿Sabéis el testimonio de ese hermanito, verdad? Que se convirtió al Señor, venía de vivir una vida miserable y empezó a dar su testimonio.
Y empezó a decirle a la iglesia, yo era un miserable, yo era un drogadicto, yo era un alcohólico, yo era un ludópata, yo era un maltratador, yo era un blasfemo. Pero un día me encontré con Cristo, y ese día, cuando encontré con Cristo, abandoné las drogas, abandoné el alcohol, abandoné el juego, abandoné la blasfemia, y empezó a calentarse con abandonar y continuó diciendo, y abandoné a mi mujer, y abandoné a mis hijos, y abandoné mi trabajo, y abandonó de más. Se pasó de frenada. Pero esa es una auténtica conversión que te lleva a abandonar la práctica de pecado. Y muchos no hemos llegado a entender esta doctrina fundamental de la fe, que tiene que ver con el cambio y con el dejar atrás. Y hay muchos que se han estancado en esto. Muchos que se han estancado en esta doctrina y piensan que la vida cristiana consiste solo en esto. Consiste solo en un sinfín de cosas que no se pueden hacer. Y cuando tú les preguntas qué es ser cristiano, ellos te dicen, mira, ser cristiano es no ir a la discoteca, es no beber, no fumar, no bailar, es no esto, y se han estancado. Algunos no han llegado y otros se han estancado. Pero tenemos que evolucionar, porque la vida cristiana no es un sinfín de nos, sino un sinfín de sís. Es un sinfín de sí puedo ser mejor marido, sí puedo ser mejor padre, sí puedo ser mejor hijo, sí puedo ser mejor empleado. Eso es la vida cristiana. No podemos quedarnos estancados. Tenemos que avanzar, ¿sí? Luego les dice, os habéis quedado estancados en la doctrina de la fe en Dios. ¿Qué es la fe en Dios? Pues ese segundo paso que damos cuando escuchamos el Evangelio. Primero nos arrepentimos, reconocemos que somos pecadores, y luego nos damos cuenta que necesitamos del perdón que Dios nos ofrece a través de Jesús, y por la fe lo hacemos el Salvador de nuestra vida, y entonces somos reconciliados con Dios. Y eso muchas veces lo hacemos un día en una reunión, ¿verdad? Cuando escuchamos el Evangelio y el pastor nos invita a tomar una decisión, y tomamos esa decisión de aceptar a Cristo y de entregarle nuestra vida, y llegamos a la fe. Y muchos se quedan estancados en este punto. Y después de tomar esa decisión, después de hacer esa oración, después de levantar la mano, no van mucho más allá. Su vida espiritual se reduce a eso. Haber tomado una decisión, haber hecho una oración, haber levantado la mano. Y yo muchas veces explico que ese momento es como cuando te presentan a alguien por primera vez. Cuando conoces a alguien en una fiesta, cuando te presentan a alguien en algún lugar y te lo presentan y te dicen su nombre, ¿verdad? Y te dicen, mira, y él viene de aquí. Después de ese primer encuentro, ¿qué es lo que conoces de esa persona? Nada. Apenas conoces su nombre, apenas conoces que existe. Muchos nos conformamos con esa decisión primaria, con ese primer encuentro en el que nos presentaron que Dios existe y que Dios es real, y con eso aguantamos el resto de nuestra vida. Pero si tú quieres profundizar en el conocer a esa persona que te presentaron, esto es para los millennials, lo que tienes que hacer es llegar a casa y buscar su perfil en Facebook, para ver quién es, para ver cómo es, para ver cuáles son sus gustos, ¿sí o no? Después de conocer a Dios, si tú quieres profundizar en el conocimiento de Él, tienes que visitar su red, que se llama Godbook. Es para los millennials totalmente. Tienes que visitar el libro de Dios, tienes que hacerte seguidor de Él. Y tienes que empezar a leer esas páginas donde tú te vas a encontrar
con cuáles son sus gustos y cuál es su voluntad. Tienes que empezarle a enviar mensajes a través de tu oración. Y entonces tú vas a avanzar y vas a poder profundizar en tu conocimiento de Él. Si te conformas solo con esa decisión primaria, eso no te va a aportar demasiado y no te va a ayudar a crecer. Lo siguiente que dice es que algunos se quedan estancados en la doctrina de bautismos. Y sabes, para bautizarse desde muy temprano la Iglesia cristiana les impartía una serie de lecciones a los candidatos para cerciorarse de que habían entendido el Evangelio. Y después de recibir esas lecciones se bautizaban. Y muchos se quedaban en haber recibido esas lecciones con esos 4 conocimientos. Y eso nos sigue pasando ahora. Cuando la gente viene a bautizarse les damos unas lecciones que se siguen a través de un manual que se llama Llamado al Gozo. Y después del llamado al gozo se bautizan. Y muchos de ellos ya no continúan con el curso en el que viene el siguiente manual, que se titula Llamado al Crecimiento. ¿Por qué? Porque se conforman con quedarse estancados. Y ya no vienen ni a los estudios. Mientras estaban para bautizarse les decías, ven a los estudios. Pero ya no necesitan estudios, ya tienen todo. Esas 4 lecciones les llegan. Muchos se quedaban estancados en la imposición de manos. Una doctrina fundamental, la imposición de manos. ¿Con qué tiene que ver la imposición de manos? Con la recepción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un papel fundamental en la vida del creyente y es una doctrina básica. Y muchos se quedaban estancados en esto y no evolucionaban. Es más, sublimaban esa experiencia con el Espíritu, que venía muchas veces aparejada con experiencias estáticas y con el hablar en lenguas, ¿verdad? Y sublimaban aquella experiencia y la llevaban a ser una muestra y una prueba de espiritualidad. Y ante este pensamiento, Pablo en 1 Corintios les tiene que decir, no seáis niños actuando así, no seáis niños sublimando la experiencia con el Espíritu, no seáis niños pensando que el hablar en lenguas es la muestra de ser súper espiritual. No es así, no seáis niños. Sed niños en cuanto a la malicia, pero sed adultos en el modo de pensar, porque la muestra de espiritualidad no se basa en las experiencias místicas o estáticas que podamos tener. La madurez espiritual y la evidencia de nuestra espiritualidad no tiene que ver con el uso de los dones, tiene que ver con el amor que nos tengamos los unos a los otros. Y es por eso que después de enseñar acerca de los dones habla sobre el amor y dice, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada sirve. Tenemos que evolucionar. Y por último, y ahora sí es verdad que es lo último, por último, se quedaban estancados en la doctrina de la resurrección y del juicio eterno. Desde muy temprano la Iglesia entendía la doctrina de la escatología, que cuando se convertían, esa conversión les garantizaba el cielo, les garantizaba la resurrección y les garantizaba el evitar el juicio eterno, la condenación. El convertirse les llevaba a esto, a saber que ellos tenían garantizado el cielo. ¿Por qué? Por la fe en Jesús. Muchos de nosotros a veces con respecto al cielo no sabemos qué pensar. Bueno, ya Dios decidirá. Yo no sé, a mí me sorprende que mucha gente no sabe con respecto al cielo qué será. Pues mira, la Biblia te garantiza el cielo. Te dice, estas cosas os he escrito para que sepáis y no tengáis dudas en cuanto a que tenéis vida eterna. Y entonces se lo explicas y ya cuando la gente por fin entiende,
que el haber creído en Jesús les garantiza el cielo. Entonces dicen, pues qué fácil, ¿no? Ahora ya he creído en Cristo, tengo el cielo garantizado, pues ahora a vivir la vida, a comportarme como me dé la gana, a pasar el tiempo y a esperar que el Señor me lleve para allá o que el Señor venga, porque total tengo el cielo garantizado, pues ya está hecho, ¿verdad? Y entonces se quedan estancados en este tipo de pensamiento tan infantil. Si tengo el cielo, pues entonces a vivir, que son 2 días, pues entonces si tengo el cielo asegurado, vamos aquí a pasar el tiempo como se pueda y a estar ahí esperando a que el Señor me lleve o a que el Señor venga. Bueno, os decía que esto algo tendría que ver con el Domingo de Ramos. Y justamente el domingo de Ramos, ese día en el que Jesús iba a entrar montado en un asno a Jerusalén, que iba a iniciar ese viaje, ¿verdad?, hacia Jerusalén. Dale, por favor, Dani, una más. Justo antes de iniciar este viaje, Jesús dio esta enseñanza. Jesús explicó esta parábola. Les dijo: un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó y les dijo: haced negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Justo antes de subirse al asno, justo antes de iniciar su viaje hacia Jerusalén, Jesús les dio esta enseñanza. Un hombre noble iba a iniciar un largo viaje y antes de irse llamó a sus siervos y les repartió una cantidad de dinero. Esta es la única parábola que está basada en un hecho real. Está basada en un acontecimiento que ocurrió justo en el tiempo en el que Jesús nacía. Ocurrió con el hijo de Herodes el Grande. Cuando su padre murió, él heredó una tetrarquía allí en Palestina. Y para poder gobernar aquello que el padre le legó, él tuvo que hacer un largo viaje. Tuvo que irse de Palestina a Roma. ¿Para qué? Para recibir del emperador la autoridad para gobernar. Y una vez recibida aquella autoridad del emperador, él volvía y regresaba para gobernar en Judea. En esa idea está basada esta parábola. Y antes de irse, ese noble convocó a sus siervos para decirle: en tanto que voy, en tanto que dura mi viaje, vosotros os quedáis aquí al cargo de mis intereses, vosotros os quedáis aquí negociando, vosotros os quedáis aquí defendiendo mis intereses y combatiendo por ganar nuevos simpatizantes para mi causa. Esa es la idea que Jesús tiene en mente. ¿Por qué? Porque Él es ese hombre noble. Él es ese hombre real, hijo de Dios, que va a iniciar un largo viaje subiéndose a este asno. Pero en ese viaje Él no va a Jerusalén. En ese viaje Él no va a ir a la cruz del Calvario. En ese viaje Él, como dice Hebreos, va a traspasar los cielos y se va a presentar delante de Dios con la sangre que Él ha derramado en la cruz. Se va a presentar delante de Dios para decirle: esta sangre es el precio que pagué por los pecados de toda la humanidad. Ese es el viaje que va a iniciar Jesús el Domingo de Ramos. No es un viaje a Jerusalén, no es un viaje al Calvario, es un viaje al cielo, a la presencia de Dios, al tabernáculo divino. ¿Para qué? ¿Para qué? Para recibir de Dios, el creador del universo, la autoridad para gobernar sobre todo el universo.
Es por eso que cuando Él llega al cielo, el Padre le da un trono y un nombre que es sobre todo nombre: Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sí? Pero Él, antes de irse, reúne a sus siervos y les reparte su espíritu. Y a través de su espíritu le da dones a sus hijos, diferentes cantidades de dinero, diferentes dones. ¿Para qué? Para que en tanto Él va y vuelve, nosotros no estemos aquí sentados esperando, o dedicados a lo que nos apetezca, o pasando el tiempo. Para en tanto que Él va y vuelve, nosotros le esperemos. ¿Cómo? Negociando, dedicados a los intereses del cielo, dedicados a ganar nuevos simpatizantes de su reino. Es por eso que nuestra iglesia no para. Es por eso que en nuestra iglesia tenemos tantas actividades. Es por eso que en nuestra iglesia nos gustan tanto los follones. Porque nosotros hemos entendido que mientras Él no viene tenemos que negociar, tenemos que encargarnos de los intereses del Padre, tenemos que pelear por ganar nuevos simpatizantes para el Señor. No se trata de vivir aquí tumbados a la Bartola, eso es lo que hacen los niños. Los niños no entienden del negocio, los niños solo entienden del ocio. Pero nosotros estamos llamados a ser maduros, adultos, y reconocer que mientras Él nos tiene aquí es para que negociemos de acuerdo a los dones que Él nos ha dado. Cuando participamos de la Santa Cena no decimos que la muerte de Cristo esperamos o que la vuelta de Cristo esperamos, sino que la muerte de Cristo anunciamos hasta que Él venga. A eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Y esto es lo que tenemos que recordar este domingo de Ramos. Que nosotros estamos esperando que Él vuelva, pero mientras esperamos, negociamos y servimos y desarrollamos los dones y la gracia que Dios nos ha dado. Amén.